Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me están escuchando? Aló. Aló. Sí, ¿verdad? Sí. Cheque. Ya les compartí la pantalla. Esperamos que vengan algunos más mientras habilito la presentación. Bien, hemos estado ya trabajando en la segunda parte. Primero vimos, acuérdense, termometría. Y ahora estamos desarrollando la segunda parte, previo a la tercera, que es ya propiamente las leyes de la termodinámica. Esta es el estudio de el calor y los modelos matemáticos para hacer los cálculos de calor. A eso se le llama termometría. Y además hay un apartado dedicado a una de las transferencias de calor, que es la transferencia por conducción. Las ecuaciones que hemos estado utilizando o a las que hemos llegado, hemos decidido que son útiles para estos cálculos que vamos a hacer son estas dos. Primero tenemos a esta, que es la ecuación que se va a usar, el modelo matemático que se va a usar cuando tengamos que hacer cálculos de calor en estas etapas, donde la temperatura permanece constante, que ocurren precisamente cuando se producen cambios de fase en cualquiera de los dos sentidos. Esta gráfica que tenemos aquí se usa mucho, que es la gráfica de calorimetría para las sustancias. Y esta ecuación que tienen ustedes acá, esta ecuación se va a usar cuando hay cambio de temperatura, como en estas en las cuales tenemos evidentemente una ecuación creciente, ¿verdad? Con pendiente positiva. Entonces uno necesita estos valores de conocer cuáles son en estas etapas en las que las temperaturas cambian. Necesita conocer aquí la capacidad calorífica de la sustancia en estado sólido, si es que es diferente. El agua sí lo es. En esta la capacidad calorífica de la sustancia en su fase líquida y en esta la capacidad calorífica en su fase de vapor. El agua tiene esa característica, son diferentes. Y aquí se necesita conocer el calor latente de solidificación, que es el mismo, solo cambia de nombre, que el de fusión. Probablemente usted lo encuentre más fácilmente como calor de fusión en las tablas. Y aquí el calor latente de vaporización, que es el mismo de condensación. Entonces, con esta información que uno la encuentra en tablas como estas, aquí tenemos las capacidades caloríficas, ¿verdad? Recuerden que aquí falta el del agua en estado de vapor. No aparece en las tablas del texto, que es de 2050, con estas mismas unidades. Entonces aquí tenemos el ejemplo que el agua es típica de sustancias que tienen diferentes capacidades caloríficas dependiendo de su estado. Y aquí tenemos la tabla con los calores latentes de fusión, de vaporización y también sus puntos de fusión. Con esto decíamos que vamos a desarrollar tres tipos de problemas, que son los de grado de dificultad bajo, aquellos en los que solo se involucra un cuerpo, los de grado de dificultad intermedio, en el que se mezclan cuerpos a diferentes temperaturas, pero no conocemos o tenemos información de la temperatura de equilibrio que alcanzan, y los de mayor grado de dificultad, que no los van a ver ya conmigo, que sería cuando ocurren estos, que se mezclan cuerpos a diferentes temperaturas, pero se desconoce cuál es la temperatura de equilibrio. Vamos a comenzar con estos, y si les parece lo vamos a desarrollar con ustedes, o prefieren que lo veamos allí. ¿Qué me dicen? Aló. Desarrollalo. Ok, pues solamente déjenme, voy a dejar únicamente aquí los datos. Aquí voy a borrar esto entonces, que está aquí, voy a dejar únicamente los datos que tenemos allí para que trabajemos allí. Entonces déjenme
arreglar esto. Los vamos a tomar de acá. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre la base de esto. ¿Qué datos tenemos? Fíjense bien lo que nos piden. Nos dicen que calculemos cuál es el calor total que se requiere para transformar 12 gramos de hielo que están a menos 10 grados y llevarlos hasta en su forma de vapor, en su estado de vapor, pero a 0 grados. Eso significa lo siguiente. No se les olvide hacer esa gráfica de calorimetría. Es importante que la aprendan a utilizar. Entonces, primero comenzamos aquí con un trozo de hielo, obviamente en estado sólido, que está a una temperatura por debajo de la temperatura de fusión de la sustancia, está a menos 10 Celsius. Cuando absorba calor, de inmediato va a elevar su temperatura hasta que alcance la temperatura de fusión de la sustancia, que es 0 Celsius. Si absorbe calor, entonces lo va a usar para romper los enlaces más débiles, o sea, se va a fundir. Aquí tendríamos la etapa de fusión. Vamos en este sentido, la sustancia está absorbiendo calor. En este punto, si quieren llamarle A, B a este y C, en el punto B, la sustancia se encuentra en el estado de fusión, pero en el estado sólido, y en el punto C está en el punto de fusión, pero en su estado líquido. Si sigue absorbiendo calor, entonces va a incrementar su temperatura hasta que alcance la temperatura de ebullición de la sustancia, que en el caso del agua, esa temperatura es 100 Celsius, ¿verdad? Y entonces, en este caso, nos dicen que únicamente la convirtamos en vapor y la dejemos acá. Aquí vamos a tener el estado final, ahí. La sustancia va a llegar al punto E, allí, en el estado de vapor. Y entonces aquí la tenemos que evaporar. Necesitaríamos aquí, en este proceso de evaporación, el calor latente de vaporización del agua. Aquí necesitaríamos el calor latente de fusión. Aquí necesitaríamos la capacidad calorífica del agua en estado líquido, ¿verdad? Del agua. Y aquí la capacidad calorífica del agua, pero en su estado de sólido. Y eso es lo que tenemos acá. Aquí tenemos toda esa información. Esta es la capacidad calorífica del agua en estado de sólido, de hielo. Aquí la tenemos en estado líquido, aquí la tenemos en estado de gas. Este es el calor latente del agua, o sea, de fusión, y este es el calor de vaporización. A esta temperatura la denominaremos TF, temperatura de fusión, mayúscula. Esta de aquí va a ser TF, temperatura de fusión. A esta la vamos a denominar temperatura de vaporización, ¿verdad? Esta la podemos denominar TI, temperatura inicial. Y a esta la vamos a denominar, de hecho, es la misma, ¿verdad? Es la temperatura final. Entonces, se necesitan un calor para elevar la temperatura del hielo de menos 10 a 0. Otro calor que voy a llamar Q2 para fundir esa masa de hielo, convertirla en líquido. Después un calor Q3 para elevar la temperatura de ese líquido que se ha fundido del hielo hasta la temperatura de vaporización. Y un calor que voy a denominar Q4 para convertirla totalmente en vapor, ¿verdad? Entonces vamos a hacer los cálculos de cada uno de esos calores de acuerdo a la ecuación que corresponda. Y después vamos a sumar todo eso. ¿Cuál será el calor Q1? Bueno, entonces va a ser igual a la capacidad calorífica del agua en su estado sólido por la masa que tenemos de hielo, que no aparece aquí, la voy a escribir. Es 12 gramos de hielo, lo voy a llamar así, M ice,
es 12 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Ok? Multiplicando a la temperatura, al cambio de temperatura que va a experimentar, que es TF mayúscula menos TI. Entonces, ustedes hagan los cálculos. Aquí esto es 2100 por 12 por 10 a la menos 3. Y aquí el gradiente, lo voy a escribir aquí mejor, el gradiente de temperatura. Podrán ver ustedes que es 10. Va a dar 10. Va a dar aquí 0 menos menos 10 nos va a dar 10. Y, por cierto, no importa, fíjense bien, si yo lo expreso en Celsius o en Fahrenheit, me va a dar igualmente 10. A ver cuánto les da eso. Ese calor 1, me dicen ustedes cuánto les da esta primera parte. Voy a ir planteando los demás. Q sub 2 será igual a el calor latente de fusión del agua, por la masa de hielo que se funde. O sea que va a ser 334.000 que multiplica a 12 por 10 a la menos 3. Q sub 3 va a ser, ahora tenemos el agua pero en su estado líquido. En esta etapa el agua es líquida. Entonces la masa de hielo que ya se fundió, la multiplicamos por ese nuevo gradiente de temperatura que va a ser la temperatura de vaporización menos su temperatura de fusión. Es decir, aquí vamos a tener 4190 por 12 por 10 a la menos 3 y aquí nos va a dar 100. No importa si usted trabaja en Celsius o Fahrenheit, esto le va a dar, o Celsius, eso le va a dar 100. ¿Verdad? Y el último, Q sub 4, es simplemente el calor de vaporización del agua multiplicado por la masa de hielo que ahora ya va a quedar en la forma de vapor. O sea, 2256 por 10 a la 3, o sea, 2 millones, 10 a la positivo 3, por 12 por 10 a la menos 3. Entonces me dicen cuánto les van dando estos calores. Si alguien los tiene. Q1 da 252. 252 joules, muy bien. Vamos a ver después, me dicen cuánto les da Q2, Q sub 3, etc. Y después solo tenemos que sumar los 4. ¿Verdad? El calor total va a ser la suma de todos ellos. A ver cuánto les da eso. 4008 da Q2. 4008, muy bien. El otro da 5028. 5028. Y el otro 27072. 27.072. Y ahora lo sumamos todos. A ver cuánto nos da. Es el calor total. Ese es, si se fijan, es un problema muy sencillo, ¿verdad? Esos son los de grado de dificultad bajo. De grado de dificultad bajo. Son problemas que solo involucran a un cuerpo y son ese tipo de cosas, ¿verdad? Vamos a ver cuánto les da el total. 36.360. Joules. Y ahí tenemos. ¿Alguna pregunta sobre este primer problema que resolvimos en calorimetría? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Vamos al siguiente. Ahora vamos a resolver uno de grado intermedio. Van a notar la diferencia. Veamos este que tenemos acá. Nos dicen que hay un técnico en laboratorio. Voy a tomar de nuevo, lo vamos a resolver todo aquí. Entonces déjenme tomar todo esto. Bueno,
lo que nos convenga de aquí. Voy a duplicarlo para no perder esta información. Y vamos a trabajar aquí. Entonces voy a tomar esto que está aquí. Aquí. Esto es lo que nos va a servir. Ok. Bien, entonces... ¿qué pasó? Permítanme, no me lo copió. Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Ahí hay un esquema inicial. Dicen que hay una persona que toma una muestra de 8.5, de 85 gramos. 85 gramos de un material desconocido que él lo calienta a 100 Celsius y lo coloca en un calorímetro que está hecho de cobre, de 150 gramos de cobre, y que contiene 200 gramos de agua, inicialmente a 100 Celsius. Fíjense bien, aquí hay algo que es importante que usted vaya notando. Es evidente que estos dos, es decir, el calorímetro, fíjense bien, un calorímetro cuyo recipiente está a 19 Celsius, hecho de 150 gramos de cobre y que contiene 200 gramos de agua. Fíjense bien que no nos lo dicen de manera explícita, pero es evidente que los dos, el agua, el calorímetro y el agua que contiene, se encuentran en equilibrio térmico. Se encuentran los dos a 19. Si usted no lo hace así, si no llega a esa conclusión, el problema no se puede resolver, porque usted no sabe cuál es la temperatura a la que se encuentra, por ejemplo, el agua o el cobre. Bueno, sería el agua. Entonces, la única conclusión a la que se puede llegar es que los dos se encuentran en equilibrio térmico, antes de que el otro material se mezcle con ellos. Entonces tenemos dos partes. El sistema está formado por esas dos partes. Un calorímetro de cobre, con una masa de 0.15 kilogramos, con agua, 200 gramos de agua, que se encuentran a la misma temperatura. Aquí la tenemos, lo convertimos a kelvins. ¿Ok? Entonces, esa es una parte del sistema, es la parte del sistema que está más fría. La otra parte del sistema es esta, es el trozo de ese material que son los 85 gramos de ese material desconocido que están a 100 Celsius. Aquí lo tenemos. Tiene una capacidad calorífica que no conocemos. Y entonces, evidentemente que este es el que cede de los dos calor. Mientras que estos dos, el cobre y el agua, son los que ganan calor. ¿De acuerdo? Porque este es el más caliente, el que tiene más temperatura. Entonces, cuando se mezclan el calor de manera espontánea en cumplimiento de la ley cero, el calor de manera espontánea va a fluir del cuerpo de más alta temperatura al de más baja temperatura. Y esta es la ecuación de balance de energía con la que nosotros vamos a trabajar. Es la que nos va a resolver la incógnita del problema, esta ecuación que tenemos aquí. El calor ganado, valor absoluto, igual a calor perdido, al revés. Calor perdido, valor absoluto, igual a calor ganado. ¿Por qué valor absoluto? Acuérdense, porque este por sí mismo debería ser negativo. Y yo no puedo igualar un número negativo con un número positivo. No, eso es una incongruencia matemática. Y entonces nos dicen que la temperatura de equilibrio de todos los tres, resulta ser de 299.1 Kelvin, es decir, 26.1 Celsius. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver y saber qué es lo que nos piden? Calcular esa capacidad calorífica que he dado en llamar CX.
tenemos que plantear esta ecuación. Y de allí, de manera espontánea, de manera natural, va a surgir esta ecuación, esta incógnita, este valor de Cx como incógnita. Entonces hay que plantearla. ¿Quién, decíamos, es el que gana calor? Pues el que gana calor. ¿Quién es? ¿Quién gana calor? ¿Aló? ¿Quién gana calor? ¿Qué me dicen? El cobre El agua. y el agua. Muy bien, los dos ganan calor. Exacto. Entonces, tenemos que incluir aquí en esta ecuación de calor ganado el calor que gana el cobre y el calor más el calor que ganaría el agua. Entonces, vamos con el cobre. ¿A qué sería igual la capacidad calorífica del cobre? Bueno, el cobre se encuentra a 19 grados. Voy a hacer el gráfico aquí de las ecuaciones de calorimetría. Vamos a suponer que aquí tenemos 19 grados, que aquí tenemos la temperatura de equilibrio y que por acá tenemos la temperatura más alta involucrada, que es 100. Aquí tenemos 100 Celsius. Aquí tenemos la temperatura de equilibrio, que es de 26. Y por acá abajo tenemos 19, que es 292. Bueno, 19, lo voy a dejar como 19, porque estoy considerando Celsius. Aquí vamos a tener entonces 19 Celsius. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Bueno, el agua a 19 Celsius es líquido, ¿verdad? Simplemente va a elevar su temperatura desde aquí hasta acá, nada más. Va aquí a haber una cantidad de calor que le podemos llamar QA, Q del agua. ¿Qué va a suceder con el cobre? Lo mismo, exactamente lo mismo. El cobre está a 19 y va a elevar su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Entonces aquí vamos a agregarle QCU, le voy a llamar. ¿Y qué va a suceder con el cuerpo o la parte del sistema que pierde energía? Entonces esta baja su temperatura desde 100 sin cambiar de fase hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Y aquí tendríamos el calor perdido. Estos dos suman y nos dan el calor ganado. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y entonces acostúmbrense siempre a hacer ese pichinguito, porque les va a ayudar mucho y les va a permitir visualizar todo. Ahí lo tenemos. Entonces son dos términos para el calor ganado, un término para el calor perdido. Entonces lo vamos a plantear acá. El calor ganado sería igual al calor que gana el agua más el calor que gana el cobre. Es decir, el agua en estado líquido, C del agua en forma líquida por la masa de agua. Aquí los tenemos, solo que los tengo. Sí, está bien. Por la masa de agua, por su gradiente de temperatura, que es TI, como le llamé a 19 Celsius. TE, que es la temperatura final, menos TI. Más el calor del cobre, que sería C del cobre por la masa del cobre por TE menos TI. ¿Verdad? Sustituyamos los datos. Aquí tenemos los valores. Usted se va a la tabla. La capacidad calorífica del cobre es 390 joules por kilogramo Kelvin. ¿Ok? Entonces solo tenemos que sustituir. Nos quedaría aquí 4190 por la masa de agua, que es 0.2. Y aquí tendríamos TE, que es 299.1 menos la temperatura inicial, que es 292 Kelvin, ¿verdad? Y aquí tendríamos 390 por 0.15. Y esto es 7.2. 7.1. Si no me equivoco, díganme. Si es la resta de estos dos, 7.9 sería más bien, ¿verdad? ¿Cuánto les da 291.1 menos 292?
o 6.9. ¿Cuánto le da? ¿Aló? 7.1. 7.1, ¿verdad? Muy bien. Y entonces ahora calculan eso. Y ese va a ser el calor ganado. Esa es una cantidad numérica. Vamos a plantear acá el término del calor perdido, valor absoluto, para después igualarlos. ¿Quién es el único que pierde calor? El material desconocido. O sea que sería igual a Cx, que va a ser mi incógnita, por Mx. Y el gradiente de temperatura que él experimenta, el cambio de temperatura, es TE, temperatura final, menos TIX, la temperatura inicial de la muestra desconocida. ¿Verdad? Sustituyendo nos quedaría, si se fijan, esto nos va a dar negativo. CX, aquí nos va a dar 0.085 y cuando usted reste, le va a quedar 292 menos 373. Si se fija, esto da negativo. Pero yo tengo que balancearlo porque yo quiero valor absoluto, entonces le anteponemos un signo negativo. De esa manera lo dejamos positivo. ¿Cuánto les dio el primero? 6.365.15. 6.365.15, así me dijo, ¿es correcto? Sí, sí. Muy bien. Ahora multiplique estos términos de aquí de una sola vez con ese menos 292 menos 373 por menos 0.085. ¿Cuánto le da eso? $14.985. CX. Entonces ahora los igualo, ¿verdad? Igualando en la ecuación de balance de energía, ¿qué tenemos? Que 14 punto, a ver, estoy igualando esta ecuación de acá, 14.985 CX es igual a 6.365.15 y entonces de aquí usted despeja para CX. 6.365.15 dividido por 14.986 y le escribimos sus unidades. Vamos a ver cuánto les da eso. $424.74. 0.74 serían joules sobre kilogramos Kelvin, ¿verdad? Ahí tenemos la respuesta, la vamos a comparar con la que estaba previo. A ver si hay alguna diferencia. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Vieron el grado de dificultad 2? ¿Lo notaron? Se mezclan cuerpos de diferentes temperaturas. Pueden ser más de 3, ¿verdad? Pero nos dan la temperatura de equilibrio. Y eso hace que el problema sea rápidamente resuelto. ¿Alguna pregunta? No. Vamos a ver qué respuesta tenían acá. 1013 de aquí, fíjese. Verifiquemos esto, doctor. Este producto de aquí. Tal vez yo me equivoqué. TE es... Ah, sí, yo me equivoqué aquí, mire. Sí, hombre. Aquí me equivoqué. 299. Aquí, ve. Es 200. Es esta temperatura. Yo puse esta de aquí. Es 299. Disculpen. Entonces tendríamos acá 299.1. 299.1. ¿Cuánto le da entonces? Va a haber diferencia. Ok. 6.28. Ok, entonces sí hay cambios acá. Permítanme. 6
6.28. Y ahora entonces divida eso entre 6.28. A ver, que aquí me... Sí, es correcto, es la temperatura de equilibrio porque es la temperatura final. Sí. Ah, ya me lo habían ubicado antes, pero no me fijé. 1013.55. 1013.55. Vamos a ver si eso da. Ah, sí, ahí está. Punto 31. Son diferencias decimales. Ahí está. Esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Vieron la diferencia entre los grados de dificultad, verdad? Los de grado de dificultad medio mezclan cuerpos, se pueden producir cambios de fase. Aquí no fue necesario, pero hay problemas en los que hay cambios de fase. Solo cambia la gráfica de calorimetría y los términos que tienen cada uno de las ecuaciones, ¿verdad? Creo que este que viene a continuación es de ese tipo. Creo, este que está aquí. Sí, aquí hay cambios de fase. Vamos a ver este. Veámoslo cómo se resuelve. Fíjense bien. Nos dicen que hay un vaso aislado de masa despreciable. Imagínense, por ejemplo, que es un vaso de poliestireno, de ese material de esponja, de espuma. Y eso significa, cuando nos dicen masa despreciable, que no va a aparecer en las ecuaciones. Involucrado en las ecuaciones, no va a absorber ni va a irradiar calor. Contiene 250 gramos de agua a 75 Celsius. Es esta agua que está acá. Aquí están, 0.25 kilogramos a una temperatura de 75 más 273, 398 kelvins. Entonces, ¿qué sucede? Se le agrega una masa de hielo, de tal manera que la temperatura que se encuentra originalmente a 20 Celsius. Esta es la temperatura inicial del hielo, está a menos 20 Celsius, es decir, a 253. Entonces nos dicen lo siguiente: ¿cuánto es la masa de hielo que le tuvimos que agregar si se observó que la temperatura de equilibrio de toda la mezcla, después de pasado un tiempo, fue de 40 Celsius, equivalente a 313 kelvins? Entonces aquí tenemos el gráfico. Nosotros tendríamos el hielo. A ver, este sería el caso del agua. Creo que no está completo este gráfico, déjenme ver. Lo voy a tratar de completar allí. Tenemos, lo voy a hacer acá. Tenemos lo siguiente. Aquí hay una temperatura involucrada que es la más alta, que es de 75. Luego está la temperatura intermedia, que es la temperatura de equilibrio, TE. Y hay una temperatura baja, que es de menos 20. Luego está involucrada una temperatura de fusión, que la voy a ubicar por acá. TF. Del agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el agua? El agua se encuentra a 75 Celsius. Solo hay dos cuerpos involucrados. Entonces, fíjense bien, ¿qué va a pasar con el agua? El agua simplemente va a perder calor. Observen que el agua de los dos cuerpos, que son los únicos que intervienen porque el vaso no tiene absorción, no está involucrado, el agua es el de mayor temperatura. Entonces el cuerpo que pierde calor es precisamente el agua. Entonces el agua va a experimentar lo siguiente, va a sufrir una reducción en su temperatura. Va a pasar por acá. Simplemente va a haber un calor involucrado, un término. Va a bajar de 75 a 40. ¿Qué va a pasar con el hielo? La masa de hielo es la que absorbe calor. Ella está a 20 grados. Está aquí. Primero va a absorber calor y va a elevar su temperatura hasta la temperatura de fusión del agua. Se va a fundir, ¿verdad? Y después de fundirse va a elevar su temperatura hasta la temperatura final, temperatura de equilibrio.
Entonces el término del hielo debe tener 3 términos. El término del agua solo tiene, la ecuación del agua solo tiene 1. Vamos a ver, entonces, ¿quién en el calor ganado se ven los 3 términos? Aquí lo ven. 1, 2, 3, que corresponden a estas 3 etapas. Primero, en forma de hielo, aquí lo tienen, ven, 2100, que es la capacidad calorífica del agua, por la masa de hielo que va a ser nuestra incógnita multiplicado por 20. ¿De dónde viene 20? Es TF menos 20. O sea, aquí van a tener ustedes 273 menos 253 es, ¿verdad? 253. ¿De acuerdo? ¿Cuánto les da esto? 273 menos 220, ¿verdad? 20, son los mismos 20 que tenemos aquí. Sufre un aumento de temperatura de 20. Da igual si yo lo hago en Kelvin o lo hago en Celsius. Si lo hago en Celsius me va a dar 0 menos 20. Me va a dar lo mismo. ¿Ven? En estos casos da igual, pero es mejor acostumbrarse a trabajar con Kelvin. Es el consejo que les doy, porque ahí, esta es una fuente de errores, no hacer las conversiones a Kelvin. Aquí lo tenemos, más 300. Ahora vamos a fundir ese hielo que está a 0 grados. Entonces multiplico el calor latente de fusión del hielo por la masa de hielo. Queda planteado esto como nuestra incógnita. Este es Q1, este es Q2 y este es Q sub 3. Aquí están. Q sub 3 ya está en forma líquida, 4190. Le vamos a elevar la temperatura desde hasta 40 menos 0 nos va a dar 40. Y si yo lo hago en Kelvin, me va a dar lo mismo. Aquí están los 40. Multiplicado por la masa de hielo. Nos queda de esta manera. Si yo sumo todos estos términos semejantes, me da 543.600. Es la suma de esto por esto, más esto, más 4.190 por 40. Solo verifíquenlo para ver si es cierto que eso da. Verifíquenlo solo para saber. A ver si es cierto que da, permítanme. Sí, eso da. Muy bien, entonces tenemos... ¿Qué lo hice esto, hombre? Permítanme, aquí me perdí. Déjenme... copiar esto de aquí. Bueno, eso da, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos da 543.600 veces MIC. Muy bien, ahora vamos a el calor perdido, que es este. ¿Quién pierde calor? El agua. Entonces, C del agua en estado líquido por la masa de agua, y aquí tendríamos su temperatura final es la temperatura de equilibrio, que es menor que la inicial. Aquí tienen ustedes, aquí está, ¿ves? 313 menos 348. Noten que esto me va a dar negativo y entonces para que nos dé positivo le anteponemos el signo negativo. Y esto entonces da 36.662.5. Los igualamos. Aquí está. A QP igual a aquí faltó multiplicar por MIC y despejamos para MIC. Divida 36.662.5 entre 543.600. Debería eso dar 0.067. Que sería la masa de hielo que habríamos tenido que agregar. Sí, eso da. Muy bien. Entonces ven las diferencias de los grados de dificultad. Estos problemas se pueden hacer sin mucha dificultad. Usted solo tenga cuidado en plantear bien. Esos dibujos ayudan. Y ya, no son, son un poco más largos que los primeros, pero son fácilmente de resolver. Se resuelven con facilidad. El siguiente problema ya implica, déjenme ver,
Bueno, estos son todavía del mismo tipo. Vamos a resolver el más corto porque ya solo tenemos 12 minutos. Vamos a ver este, que es el 1741. Tienen ustedes una olla de cobre. Tiene una masa de 500 gramos y contiene 170 gramos de agua. Ambos, dice, se encuentran a 20 Celsius. Están en equilibrio térmico. Aquí están, miren, el agua y el cobre, los dos, se encuentran a 293 Kelvin, o sea, 20 Celsius. ¿Ok? Luego le dejan caer un trozo de hierro, 200 gramos, un bloque de 200 gramos de hierro, se lo dejan caer. Y ese bloque de hierro está a 85 Celsius. ¿Ok? Bueno, este en realidad es un problema de grado de dificultad 3, les anuncio. Lo que sucede es que no, la temperatura de equilibrio nos la piden. Si se fijan, es un problema de grado de dificultad 3 porque mezclamos 3 cuerpos diferentes y nos piden encontrar la temperatura final, no nos la dan. ¿Qué ocurre? Que este no implica cambios de fase, porque observen que solo tenemos agua en su fase líquida, cobre en su fase sólida y hierro en su fase sólido. Observen que las temperaturas involucradas no requieren ningún cambio de fase. Como el agua va a llegar a la temperatura más alta es 85, el agua va a seguir siendo líquido y la temperatura más baja es 20. Por lo tanto, se convierte en un problema a pesar de ser de grado 3, pero no requiere que se hagan pruebas, hacer cálculos de prueba y error. Entonces lo vamos a plantear de la misma manera. Solo que nosotros ya sabemos el rango en el que se encuentra la solución. La solución va a estar entre 20 Celsius y 85. Y como no hay cambios de fase, se puede fácilmente calcular esa temperatura. ¿Verdad? O sea que si quieren, vendrían a ser como los problemas de grado de dificultad 3, pero más sencillos. Son los más fáciles de esos. No hay que hacer prueba y error. Entonces aquí planteamos calor perdido igual a calor ganado. ¿Quién pierde calor? El trozo de hierro. ¿Quién gana calor? El agua y el calorímetro. El trozo de ese material, la olla de cobre. Entonces aquí lo tenemos. Calor perdido es C del hierro por la masa de hierro y el cambio de temperatura es T de equilibrio, que la planteamos como una incógnita, no la conocemos, menos la temperatura inicial del hierro. Aquí está, ¿verdad? Esto es igual, de una sola vez se plantea. Observen que se tuvo cuidado en poner valor negativo a esto para asegurarnos de que esto fuese positivo. ¿Lo ven? Aquí tendríamos C del agua. Vamos con el primer término. La parte que el agua absorbe es C del agua por la masa de agua por la temperatura de equilibrio, que es la misma para todos, menos la temperatura inicial, que es 293. Ahora vamos con la parte que el cobre absorbe. C del cobre por la masa de cobre por T menos TI. Sustituimos todos los datos y entonces ustedes notarán que la única incógnita que queda en la ecuación es TE, ¿verdad? Aquí se toman los valores C del hierro, C del agua en su fase líquida y C del cobre. Y entonces, si se fijan, uno despeja después, saca factor, aquí hay que multiplicar, ¿verdad? Esto está simplificado. Esto hay que multiplicarlo, dejar los términos que tienen TE y despejar. Y eso nos da este valor. 301 kelvins equivalentes a 28 Celsius. ¿Verdad? Que es la respuesta. Noten que este ya es un problema de grado de dificultad 3. Y este que les voy a mostrar no lo vamos a hacer porque es muy largo. Aquí, si se fijan, se involucran temperaturas tan altas como 255 que hacen sospechar o considerar la posibilidad de que el agua que está y el hielo que están involucrados puedan evaporarse. Y no se sabe. Entonces ahí lo que se hace es utilizar prueba y error. Eso ya les queda para que aquí hay otro problema de ese mismo tipo, para que ustedes lo resuelvan con sus profesores. Déjenme ver si no es el mismo. Es el mismo. Aquí está, es el mismo. Permítanme. Creo que había otro de estos.
aquí está este otro, del mismo tipo de problemas, para que ustedes los puedan resolver. Entonces, yo me quedo por aquí, ya son las 5, faltan 7 minutos. ¿Alguna pregunta de estos temas? Aló, aló. ¿Les quedaron claros estos conceptos de cálculo de calorimetría en las condiciones que les acabo de mostrar? Jóvenes. Sí, ¿Sí? Bueno, entonces yo los dejo allí. No me han dicho nada sobre mi sustituto, o ya se los dijeron a ustedes, ya se los anunciaron. No, No. Bueno, pero yo espero que no se preocupen, que se los tienen que mañana deberán tener a un profesor. Si tuvieran alguna consulta, entonces ustedes anoten mi número, me pueden entre todos mandarme, es que yo no me anoté en el WhatsApp. Anoten todos mis números, anótenme en el WhatsApp si quieren, 3272 0080, y yo podría hacerles alguna explicación si tienen algún tema que no les haya quedado claro. ¿Ok? Me anotan ahí. Si tienen con gusto yo les puedo dar alguna clase extra de algún tema que no les haya quedado claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Sobre la revisión del examen, Nick. Ay, hombre, mire, le voy a dejar los datos al profesor nuevo, se va a tener que comunicar conmigo, no sé, o sea, tendría que ser con él. ¿Ok? Ok. Vaya, pues. Bueno, jóvenes, ya no los veo, ¿verdad? Cuando ustedes, muchas gracias, Lick, por todo. igualmente, Sí, muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Muchas gracias. la orden, cuídense. Bye. Feliz tarde, Eli. Igualmente usted, hasta luego, cuídese.